Hola queridos y queridas estudiantes de octavo básico, les mando un saludo muy afectuoso y espero que se encuentren todos muy bien. Les cuento que en la clase de hoy vamos a retroalimentar la actividad de la semana pasada, cuyo objetivo era leer y comprender romances. ¿Ya? Recordar también que este contenido corresponde a séptimo básico y que nosotros lo estudiamos en profundidad. Ya, ahora los invito a revisar la guía con la respectiva retroalimentación y la explicación que yo les voy a ir dando para cada respuesta. Presten atención al siguiente plan de retroalimentación. Bueno, acá tenemos nuestra guía de aprendizaje. El objetivo específicamente era identificar características del romance y leer y comprender romances y obras de la poesía popular, considerando sus características y el contexto en el que se enmarca. Lo que necesitábamos saber primeramente era qué es identificar. E identificar es traer a la memoria un conocimiento previamente aprendido que se relaciona con la situación o información presentada. Recordad que este contenido lo conocimos el año pasado y lo trabajamos en profundidad, ¿ya? Pero como estaba muy bajito en la prueba de diagnóstico, lo tomamos nuevamente para poder aprenderlo de una mejor manera, ¿ya? Y teníamos algunos recursos acá del lenguaje poético con respecto a la métrica de un verso. Por ejemplo, cuando vamos a contar un verso, sabemos que el romance es como una tirada de versos, muchos versos, pero todos sus versos son octosílabos, ¿cierto? Debía tener 8 sílabas. Para poder contarlos, debemos conocer la ley del acento final, que es, por ejemplo, cuando una palabra, si el verso termina en una palabra aguda, es decir, se acentúa en la última sílaba, por ejemplo, canción, se suma una sílaba, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, un verso debe tener 7 sílabas y la palabra debe terminar en aguda, ahí yo le sumo una sílaba y me da 8. Cuando un verso termina en palabra grave, se deja igual. Ya no se le suma ni se le agrega sílabas. Y si el verso termina en una palabra esdrújula, se le resta una sílaba. ¿Ya? Y la sinaleza ocurre cuando cuando una palabra termina en vocal y la que viene comienza con vocal, cuando se juntan dos vocales, ¿ya? Cuando ocurre esto se forma un diptongo y esas dos sílabas se cuentan como una sola. También debemos recordar que existen rimas consonantes y asonantes. Las consonantes es cuando coinciden todos los sonidos de dos o más versos. Y la asonante es cuando solo coinciden las vocales de los dos o más versos. ¿Ya? Así es que ahora vamos a leer, ¿ya? Vamos a leer un romance y luego identificar sus características guiándonos por los pasos propuestos. La muerte del señor Don Gato. También este romance está hecho canción, ¿ya? Dice, estaba el señor Don Gato sentadito en su tejado y le llegaron las nuevas que había de ser casado. Llegó la señora Gata con vestido muy planchado, con mediecitas de seda y zapatos rebajados. El gato, por darle un beso, se cayó tejado abajo, se rompió media cabeza y se descompuso un brazo. A deshora de la noche está Don Gato muy malo, queriendo hacer testamento de lo mucho que ha robado. Una vara de longaniza, una cuarta de charque asado, y los ratones de gusto se visten de colorado, diciendo gracias a Dios que murió este condenado que nos hacía correr con el rabito parado. Ya, esto está escrito por Anónimo, se llama Muerte del señor Don Gato, y sacado de romances populares y vulgares, y yo saqué este texto del libro SM.
Paso 1. Recuerda alguna información de lo que debemos identificar. Respecto al romance, debemos tiquear las afirmaciones verdaderas. ¿Cuenta una historia? Sí, porque es un poema narrativo. ¿Posee versos de 8 sílabas? Sí, posee versos octosílabos. Tiene rima asonante, que es una de sus características. No se compone de versos heptasílabos, son octosílabos. ¿No presenta ningún tipo de rima? No, porque tiene rima asonante. ¿Y pertenece al género lírico? Por supuesto, porque es un poema. Entonces nos queda así, de esa manera. Paso 2. Reconoce la información presentada en lo que recordaste. ¿De qué se trata la muerte del señor Don Gato? De cómo Don Gato se cae del tejado por darle un beso a la señora Gata. Luego de la caída, Don Gato se enferma y pide hacer su testamento mientras los ratones se alegran de su muerte. Acá también esta pregunta es variable, ya que ustedes la pueden haber respondido con otras palabras, pero contándome siempre la historia de inicio a fin. Separa en sílabas los siguientes versos aplicando la ley del acento final y la sinalefa. Luego indica cuántas sílabas componen cada verso. Guíate por el ejemplo. Estaba el señor Don Gato y ahí se separa y acá, si se fijan, está va él. Se produce una sinalefa. Se juntan dos vocales, la A y la E, por lo tanto se cuentan juntas, ¿ya? Señor Don Gato. 8 sílabas y como la palabra gato es grave, se mantiene en 8 sílabas. Vamos con la siguiente. Una cuarta de charqui asado. Una cuarta E, ojo acá, que se produce sinalefa de charquia. Acá hay otra sinalefa, por lo tanto van juntas. Sado. Tiene 8 sílabas y termina en una palabra grave, asado. Asado es grave, por lo que se mantienen las sílabas. ¿Ya? Después, diciendo gracias a Dios. Diciendo gracias a Dios. 7 sílabas, ¿ya? Nosotros diríamos, pero ¿cómo 7 sílabas, profe? Es porque termina en una palabra aguda. Dios es aguda, por lo tanto se le suma una sílaba y efectivamente tendría 8, sería un verso octosílabo, ¿ya? Ahora, determina qué tipo de rima predomina en el siguiente conjunto de versos y justifica tu respuesta. El gato, por darle un beso, se cayó tejado abajo, se rompió media cabeza y se descompuso un brazo. Corresponde a una rima asonante porque solo coinciden las vocales de dos versos, de abajo y de abrazo. ¿Ya? Se repite la A y la O. ¿Ya? Ahí están marcadas para que se den cuenta más claramente. La siguiente pregunta dice, ¿qué características de los romances pudiste reconocer en el poema Muerte del señor Don Gato? Que cuenta una historia, característica del romance, y en este caso la del señor Don Gato. Pertenece al género lírico y está escrito en versos de 8 sílabas y tiene rima asonante. Esas son todas las características de un romance y las trabajamos recién. Ahora tenemos otro texto que se llama La lechera. También es un romance y lo vamos a leer a continuación. No porque yo sea lechera y no tengo más amparo que el calorcito de la noche, cuando yo la estoy sacando, voy a entregarle la vida, que poca me va quedando, no porque es suya la tierra, todo lo que estoy mirando. Pero patrón, si hoy no puedo ir por mis pies al establo, me está dando vuelta el mundo y casi me estoy quemando. Tengo que hacer una entrega, me están faltando las manos. Estas fueron las palabras que contestó el hacendado. Sin embargo, la lechera, por no perder su trabajo, empezó a ordeñar la pinta, con los ojos entelados, pero al manear la clavela cayó muerta en el establo. Dicen que el patrón, pa'l pueblo, arrancó muy asustado, pero todos los que me oyen, cogollos de enredadera, aquí les conté la historia de esta valiente lechera. ¿Ya? Ahí teníamos las palabras que están en azul con su vocabulario. Y también está tomado este texto del libro SM.
Vamos, identifica las características de un romance y hacemos las siguientes actividades. Marca con una X la alternativa correcta con respecto al tema del poema La lechera. ¿Narra la vida en el campo? ¿Presenta descripciones de lo agradable que es la vida rural? No. Se refiere a una mujer que muere al ser obligada a trabajar a pesar de estar muy enferma. Esa es la alternativa correcta. B. Subraya los versos que riman en el poema. ¿Qué tipo de rima predomina en La lechera? Copia dos versos que sirvan de ejemplo. Acá yo les marqué amparo y sacando. Recuerden que se repiten las últimas vocales, solo las vocales. Amparo, sacando. La A y la O. Acá tengo mirando y establo. La A y la O. Quemando y manos. La A y la O. Hacendado. Trabajo. Entelados, establo. ¿Ya? La A y la O. Todas estas se repite la A y la O. Y acá en enredadera y lechera, esta es una rima consonante ya que se repite completamente la sílaba, ¿ya? La terminación era. Tenemos, por ejemplo, amparo, sacando, hacendado, trabajo, enredadera, lechera, establo, asustado. ¿Cuántas sílabas presentan los siguientes versos? Señala si hay sinalefas y si se aplica la ley del acento final. Para todos los que me oyen. Para todos los que me oyen, acá se produce una sinalefa y se las voy a marcar de otro color. 8 sílabas, termina en grave, ¿cierto? Y tiene una sinalefa. Cogollo, den, acá se produce otra sinalefa. Tiene 8 sílabas, termina en grave y se mantiene, ¿cierto? Aquí les conté la historia. Acá no importa que haya una H, igual se produce sinalefa porque estamos enfocándonos en el sonido, solo en el sonido. Se junta la A con la I, la historia. Ya 8 sílabas, termina en grave y tiene sinalefa como marcamos recién. Y de esta valiente lechera, de esta valiente lechera, acá se produce una sinalefa, ya, y tiene 8 sílabas, termina en grave, por lo tanto no se le suma ni se resta. Vamos a la práctica. ¿Por qué es posible afirmar que el poema La lechera es un romance? ¿Se refiere a un tema divertido en versos octosílabos? No. Narra una historia de principio a fin y está escrito en prosa. No está escrito en prosa, ya está escrito en versos. Tiene versos de 8 sílabas, distintos tipos de rima y es anónimo. No es tan específico. Como posee versos octosílabos, rima en versos pares y nos narra una historia. Ya sería la letra D. Y el desafío. ¿Por qué crees que en los romances las figuras retóricas, por lo general, no son difíciles de interpretar? ¿Qué criterios crees que debe tener en cuenta para evaluar la calidad de un romance? Bueno, y se espera aquí que ustedes puedan atribuir la facilidad de la interpretación de un romance a su carácter narrativo y popular, ¿ya? Que las figuras retóricas deben ser fáciles de interpretar porque son poemas populares, es decir, son poemas que nacen desde el pueblo, desde la misma gente, por lo tanto, deben ser fáciles de entender para todas las personas. Y con respecto a la calidad, ¿podrían ustedes decir que la historia debe entenderse? Debe ser atractiva para el lector y cumplir con las reglas propias del romance. Ahora ya estamos listos para poder leer este texto que estaba en nuestra prueba de diagnóstico. Se llama De Francia partió la niña y fue uno de los textos que más errores hubo en sus respuestas. Por lo tanto, lo vamos a trabajar. Se llama De Francia partió la niña. De Francia partió la niña, de Francia la bien guarnida. Íbase para París, do padre y madre tenía. Errado lleva el camino, errada lleva la guía. Arrimárase a un roble por esperar compañía. Vio venir un caballero que a París lleva la guía. La niña, desde que lo vio, de esta suerte le decía: si te place, caballero, llévame en tu compañía.
Pláceme, dijo señora, pláceme, dijo mi vida. Apeóse, apear es desmontar o bajar a alguien de una caballería, ¿ya? Del caballo por hacerle cortesía. Puso a la niña en las ancas y él subiérase a la silla. En el medio del camino de amores la requería. La niña desde que lo oyera, díjole con osadía: tate, tate, caballero, no hagáis tal villanía. Hija soy de un malato y de una mala tía. El hombre que me llegase malato se tornaría. El caballero con temor palabra no respondía. A la entrada de París la niña se sonreía. ¿De qué vos reís, señora? ¿De qué vos reís, mi vida? Ríome del caballero y de su gran cobardía. Tener la niña en el campo y catarle cortesía. Catar es guardar. Caballero, con vergüenza, estas palabras decía. Vuelta, vuelta, mi señora, que una cosa se me olvida. La niña, como discreta, dijo: yo no volvería. Ni persona, aunque volviese, en mi cuerpo tocaría. Hija soy del rey de Francia y la reina Constantina. El hombre que a mí llegase, muy caro le costaría. ¿Ya? Acá tenemos este romance que es un poco más complejo que los romances que leímos anteriormente porque tienen los verbos conjugados en una forma muy distinta a la que nosotros utilizamos hoy en día. ¿Ya? Vamos a ver las preguntas. ¿Cuál es el tema del romance? Que es una niña llevada a París por un caballero. ¿Ya? Esa es la síntesis. 2. ¿Qué característica propia del romance se aprecia en el poema anterior? ¿Que se incluye diálogo? No. No es propio del romance. ¿Habla de las hazañas de un caballero? ¿Es una narración en verso o su protagonista es niña? Y la alternativa correcta era que era una narración en verso. Nos cuenta una historia, pero esta historia está escrita en versos, ¿ya? Como un poema. 3. ¿Qué rasgo distingue a este texto lírico de uno narrativo? ¿Qué lo hace distinto? Que es su estructura a través de estrofas. Si bien nos cuenta una historia como un texto narrativo, este está escrito en estrofas y en versos. 4. En el poema anterior, ¿qué característica es propia del contexto en el que surgen los romances? Las palabras utilizadas, yo se los había dicho anteriormente, ¿cierto? Porque son verbos que se utilizaban y se conjugaban en un tiempo muy antiguo. 5. En el poema anterior, ¿qué palabra sustituye al término subrayado sin alterar el sentido del verso? ¿Cuál es la palabra? Osadía. La niña, desde que lo oyera, díjole con osadía, ¿ya? Con mucho valor, ser osado, ¿ya? Ser valiente. Y acá tenemos nuestra hoja de respuestas. Acá así debería haber quedado su hojita de respuestas para tener un MB muy bien. Muchas gracias a todos ustedes por ver el video. Si tienen alguna duda, escríbanme al correo que les dejo en pantalla. Les mando un abrazo grande y espero que se cuiden. Nos vemos la próxima semana.